Ayer cumplí 46 años y yo sé que se ven más. Gracias, Dina. Pero más que eso, más que alegrarme, claro, siempre es lindo poder ver cómo el Señor va cuidando la vida, pero más que eso yo estoy pensando, me estoy acercando más al día en que pueda ver a Jesucristo frente a frente. Porque sabe que todos tenemos los días contados, todos teníamos un tiempo establecido. Por eso quiero que vaya marinando esto en su mente, porque usted está pensando, bueno, voy a vivir 30, 40, 50, 80 años. Yo espero que sí. Ustedes han sido muy amables con sus palabras de felicitación, diciendo que el Señor lo cuide, lo guarde, que le dé salud y más años de vida. A veces yo digo, no, que no sean tantos, que sean menos. Con el anhelo de poder ver a mi Salvador, pero también a esos seres queridos que se me adelantaron. Ahora, si usted le pregunta a mi esposa va a decir, no, porque hay biles que pagar. Así que quédate más tiempo. Todos tenemos el tiempo contado. Todos tenemos el tiempo contado. Y alguien decía, la vida es como una moneda que la puedes gastar en lo que quieras, pero solamente se gasta una sola vez. Así que yo no sé cuántos años el Señor te va a permitir, pero sí estoy casi seguro que muchos de nosotros diríamos, bueno, el tiempo que me quede de vida lo voy a vivir lo mejor posible. Voy a vivirlo con pasión, voy a vivirlo con propósito, voy a vivirlo haciendo lo que realmente debería de hacer y dejaría de perder el tiempo. Aunque es posible que alguno de ustedes, cuando le digan te quedan pocos días de vida, quizá lo que va a hacer es correr a un rincón, vivir en negación. No es posible, pero yo quiero vivir más años, tengo sueños, tengo metas, tengo propósito. Quizás se va a un rincón, quizás se deprime, quizás llora, quizás vive en negación, pero esa negación no va a cambiar el reloj. El reloj sigue avanzando. ¿Qué vas a hacer? Saben que hemos estado estudiando 1 Corintios y ahora Pablo va a contestar, o mejor dicho, no, él no va a contestar, él va a dar información a algo que nadie preguntó. La iglesia había preguntado acerca del matrimonio, acerca de las divisiones, la iglesia había puesto su mente en otras cosas, pero ahora Pablo tiene que llamar la atención de todos y decirles, hablemos de la resurrección, porque ustedes van a morir. Y porque van a morir, muchos están preguntando. De hecho, la carta a los tesalonicenses, que son dos cartas previas, se escribieron antes de la 1 Corintios. Los tesalonicenses tenían estas inquietudes. Estaban preguntándose, bueno, el día que Jesucristo ascendió y dijo, bueno, yo vengo pronto, mientras vayan y hagan discípulos, pasa que ya han muerto algunos de nuestros hermanos y no hemos visto que el Señor regrese. ¿Cuándo va a regresar, Pablo? Porque ya han pasado algunos años. Y mira que acaban de morir algunos de nuestros seres queridos y a lo mejor se han perdido ese día, el regreso de Cristo. Los judíos sabían toda la ley, el Antiguo Testamento también hablaba de una resurrección. Y cuando Jesucristo viene y empieza a hablarles a sus discípulos, es necesario que yo muera, pero no tengan cuidado, voy a resucitar al tercer día, les será dada la señal de Jonás. La verdad es que ellos no entendían mucho lo que Jesucristo decía hasta que lo vieron. De hecho, cuando tú ves la vida de los discípulos, cuando tú ves a esos 12 que estuvieron con él, al momento en el que él está colgado de un madero, ellos son cobardes y se van, se esconden. La Biblia no nos dice dónde estaban, pero sí lo que sí nos dice es que no estaban en la cruz. No estaban donde su Salvador estaba muriendo. Así que ellos fueron cobardes, huyeron, se escondieron. También algunos que estaban desconfiando de Jesucristo, como su hermano menor, Santiago o Jacobo. Algunos de ellos estaban hablando acerca de que Jesús dice que es el Mesías, pero yo lo conozco, yo crecí con él. A mí no me puede engañar. Este es Santiago, el hermano menor de Jesús. ¿Te acuerdas que en la cruz está Jesús y está viendo a su madre María y le da algunas palabras? Pero también
mira a otro discípulo, al discípulo amado, y le dice: Juan, he ahí tu madre; mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué Jesús tuvo que decírselo a un discípulo y no a su hermano o medio hermano Santiago? Porque Jesús tuvo hermanos. ¿Por qué Jesús tuvo que encargar a su mamá, a Juan, y no a su hermano menor o al que seguía después de él, que es Santiago? Claro, porque Santiago estaba desconfiando de Jesús. Él no creía en Jesús. Y tú vas a ver en la palabra de Dios que de repente, cuando a alguien se le avisa acerca de la resurrección, hay un cambio de actitud, hay un cambio de vida. Algunos empiezan a vivir con pasión o algunos simplemente huyen. Pero cuando vemos la palabra de Dios, vamos a ver que ahora lo que Pablo les va a enseñar a esta iglesia es: cambien su actitud, dejen de pensar como están pensando y piensen en algo mayor. Les va a decir: vivan con pasión. Así que lo que vamos a ver en este capítulo 15 lo vamos a separar en dos. Hoy vamos a hablar del valor de la resurrección y la semana que viene vamos a hablar de la escatología, es decir, cómo se va a ver esa resurrección. Y vamos a invertir tiempo ahí. Pero mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, 17 al 18. Porque había una corriente, había un grupo de personas que estaban enseñando que la resurrección ya había pasado. Pero lo que ellos enseñaban es que en vez de que Cristo hubiera resucitado corporalmente en su cuerpo, Él había resucitado espiritualmente. Y esa enseñanza, esa falsa enseñanza, dice Pablo, que era como gangrena. Es decir, había un rumor, una falsa enseñanza que estaba minando el corazón de varios creyentes. Y en vez de ser creyentes viviendo con pasión, eran personas viviendo con temor. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, les dice lo siguiente, hablando de dos personas específicas que se encargaban de dar esta falsa doctrina. Ellos son Himeneo y Fileto. Pero mira lo que dice: sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y así entonces van trastornando la fe de algunos. Acuérdate que los griegos creían que el alma y el cuerpo eran dos cosas separadas, que el alma era la santa y el cuerpo era el que pecaba. Y ellos creían por esa razón que si alguien iba a resucitar, solamente iba a resucitar en el alma, pero que el cuerpo por ser malo iba a quedar ahí. Y esta es una enseñanza que está tratando ahora Pablo de hablar a los corintios. Nadie le preguntó, pero Pablo sabe que es un rumor que está ahí y que está creciendo. Mira lo que dice el versículo 1 de capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Es decir, tienen que creer todo el evangelio. Y ahora lo que va a hacer Pablo en el evangelio, en esta carta, les va a decir cuál es el evangelio. Versículo 3. Porque ante todos les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Te acuerdas en 1 Corintios capítulo 11, cuando él va a hablar de la Santa Cena? Va a usar las mismas palabras. Yo les voy a compartir a ustedes lo que yo mismo recibí. Y parece ser que eso que él recibió fue de parte de Pedro y de parte de Santiago, el hermano de Jesús, que en algún momento desconfiaba de Jesús. Bueno, ese Santiago ahora se vuelve líder de la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo va a hablar con ellos, después de tener su visión en camino a Damasco, Pablo y Santiago le van a dar estas instrucciones. Por eso ahora le va a decir esto a los corintios, versículo 3, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Según qué? Según las Escrituras. Porque ya los profetas habían hablado de todo esto. Pero también que Jesucristo murió, pero fue sepultado. Ahora entiende esto, los romanos a veces no sepultaban a sus víctimas de crucifixión. Dicen los historiadores que a veces en vez de gastar tiempo llevando a un muerto porque era un criminal, era alguien que no era deseado en la sociedad, lo dejaban colgando para que las aves de rapiña vinieran y comieran ese cuerpo.
Y a veces cuando ese cuerpo se caía, porque entonces pedazo por pedazo se iba desmembrando, entonces ahora venían los perros y comían las sobras. Por eso es importante entender que, bueno, Jesús murió, no se desmayó como algunos decían. Existe la teoría del desmayo que dicen, bueno, no, Jesús no se murió, simplemente se desmayó, lo pusieron en un lugar y después cuando él se recobró, entonces se presentó a sus discípulos. Pero no, el evangelio es claro, cualquiera que iba a la cruz iba a morir. Y si no moría por las heridas de la cruz, iba a morir por las heridas de los látigos que había recibido. 40-1. Donde sabemos que el cuerpo de Jesucristo había sido despedazado, su carne, sus músculos y de alguna manera sus órganos internos y sus costillas habían quedado a la exposición. Por eso es que cuando Jesús está cargando la cruz, Él no puede ir mucho más adelante. Ya había perdido demasiada sangre y su cuerpo estaba en completo dolor. Así que esa teoría del desmayo simplemente es absurda cuando hablamos del evangelio. Por eso Pablo les va a decir, ustedes no me preguntaron, pero si algo tienen que tener claro es que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado, pero algo más importante, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si alguien va a usar para desacreditar el cristianismo, no es tanto la muerte de Jesús, no es tanto que lo hayan sepultado, sino es su resurrección. La resurrección de Jesucristo es lo que más se ataca cuando se quiere atacar al cristianismo. Pero mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 5, y que se apareció a Cefas, es decir, Pablo, y luego a los 12. ¿Te acuerdas de estos cobardes que huyeron en la crucifixión? Jesús se les aparece a estos 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y va a decir Pablo, la mayoría de los cuales todavía vive. Si tienes alguna duda, ve a hablar con uno de esos 500. Están los 12, pero si tienes alguna duda, ve a hablar con esos 500, los cuales muchos viven, aunque algunos han muerto. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo, es decir, a Santiago, el hermano menor de Jesucristo, alguien que había sido desconfiado. Más tarde a todos los apóstoles, es decir, a más de los 12, porque te acuerdas que hemos hablado que no solamente Jesús envió a 12, sino que envió a 120 más, porque la palabra apóstol es enviado. Se aparece a Cefas, su hermano mayor, que era dudoso, a los cobardes, que eran los 12 discípulos, a esos 500, a los otros enviados. Versículo 8. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Déjame recordarte un poco quién es Pablo. Pablo es un hombre religioso, enemigo completo y declarado de Jesucristo. No, Pablo no es un cobarde como los 12. No, Pablo no es un desconfiado como su hermano menor. Él es un enemigo declarado de Jesús. Y lo que él va a hacer es que cuando está un hombre siendo apedreado y está hablando de ese Jesucristo al cual fue crucificado y que resucitó, Pablo o Saulo está escuchando eso. ¿Y sabes qué está pasando en sus venas? La sangre está hirviendo. Y él va a decir, mátenlo. Este jovencito, este hombre es un hereje. Así lo único que él merece es morir. Y no solamente eso, ahora Saulo va a tener cartas para perseguir a la iglesia. Cualquier persona que hable acerca de Jesucristo resucitado tiene que pagar con su vida. Y este Saulo es un enemigo de Jesucristo. Por eso él se va a ver a sí mismo como el más insignificante de los apóstoles. Y que ni siquiera, dice él, merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, dice Pablo, he trabajado con más tesón que todos ellos.
¿Quiénes son ellos? Los 12, los 500, los 120. Él va a decir, claro, yo fui testigo, aunque el último, pero yo he trabajado con más pasión que aquellos, con más tesón. Aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios, el perdón de Dios inmerecido que Dios me dio y que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Déjame hacer una pausa aquí. Porque ¿qué es lo que cambió a estos cobardes, a este incrédulo y a este enemigo de la cruz? ¿Sabes qué es lo que los cambió? La resurrección. La resurrección que los corintios no están entendiendo. La resurrección que los corintios están pasando a otro nivel. Pablo va a defender la resurrección. Pablo va a darnos este hermoso capítulo 15 para que tú y yo vivamos con pasión. Este capítulo 15 lo que va a hacer es prender la llama del propósito de los corintios. Y querido hermano que vives en el norte de Texas, este capítulo 15 debe prender la llama de tu vida. Porque te voy a decir algo, vas a morir. Vas a morir. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero lo que sí debe salir de este lugar es sabiendo que tus días están contados. Sabes, a veces pensamos qué lindo sería que el doctor me diga que tengo 6 meses. Eso sería lindo, una buena noticia dentro de lo malo, porque sabes que en 6 meses puedes hacer todo lo que necesitas hacer. El problema es que las muertes súbitas también existen. Los accidentes, las cosas que uno no está planeando y pensando, pero que también uno está expuesto. Si no entiendes la resurrección, si no entiendes el plan de Dios, no vas a vivir una vida con pasión. Estos corintios estaban peleando, estos corintios tenían un montón de cosas que hacer, menos pensar vivir con pasión. Y lo que Pablo va a hacer es decirles, mira, este evangelio que te he recibido es completo. Él murió, fue sepultado, pero también resucitó. Así que por esa razón vive con toda esta pasión. Les va a decir lo siguiente en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Este grupo de contreras, este grupo de personas que se encargaban de desanimar a la iglesia, decían, no vivan con pasión. Es más importante lo que tú crees, es más importante lo que tú haces. Y este grupo de personas, su enseñanza estaba corriendo como gangrena en la iglesia. ¿Y sabes lo que hace la gangrena? Mata el tejido. Mata las funciones del cuerpo y entonces un miembro con gangrena, ¿sabes qué tiene que hacerse? Tiene que cortarse y desecharse, esperando que la gangrena no siga comiendo más tejido. ¿Sabes qué pasa con una iglesia que tiene gangrena? Está haciendo todo menos lo que tiene que hacer. Es decir, no tiene pasión. Es decir, piensa que es eterna. Piensa que va a vivir toda su vida. Y Pablo lo va a decir, comamos y bebamos. Encarguémonos de los placeres temporales porque eso es lo que importa. Una iglesia con gangrena, hermanos, es una iglesia que ha perdido su pasión. Una iglesia con gangrena es una que está pensando en sí mismo, va contaminando a otros y entonces lo único que le queda a esa iglesia es ser purificada, cortada. Y si no me lo crees, ve a Apocalipsis capítulos 1 al 3. Y ve todas las amonestaciones que Pablo va a hacer a la iglesia, diciéndole, iglesia, despierta, iglesia, vive con pasión. Tus días están contados. No eres lo más importante. Pablo va a usar un poco de esta lógica
en el versículo 13 en adelante les va a decir lo siguiente: si ustedes dicen que no hay resurrección física, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, no tiene poder, como tampoco la fe de ustedes. Tú solamente estás creyendo en algo sin esperanza. Aún más, dice Pablo, resultaríamos como falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Seríamos unos mentirosos, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Si ustedes creen que los muertos no resucitan, somos unos mentirosos y estamos aquí perdiendo el tiempo. Versículo 17: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Así que si te mueres hoy, te irías al infierno, si Cristo no resucitó. Versículo 18: en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Tú no vives atento a la resurrección, tú no sabes que tus días están contados, tú no sabes que Jesús te va a resucitar. ¿Quieres vivir en la negación? Si eso fuera cierto, si no es una realidad por la cual puedes vivir cada día, entonces tu fe es vana. Haces muy bien en tener miedo de morir. Haces muy bien. ¿Y sabes qué? Aquellos que han muerto están en el infierno. Versículo 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Así que tú, Corinto, si no estás mirando a lo que viene, si no estás mirando a la resurrección de Cristo, si no estás sabiendo que tus días están contados y que tienes que usarlos bien, eres el más desdichado de todos. Ahora yo te voy a preguntar a ti, querido hermano y hermana, porque tú no eres los de Corinto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios que nosotros no somos como ellos. Amén. Esos corintios, bárbaros, pecadores, divisorios, inmorales, chismosos, etcétera. Hay un saco que tenemos que ponernos. ¿Cuál es ese saco? Tú y yo podríamos estar viviendo nuestras vidas pensando que tú y yo gobernamos nuestra vida. Podríamos estar viviendo pensando que me quedan 40 años por vivir. Y a lo mejor estás pensando como esa parábola: voy a hacer un granero, lo voy a llenar para que yo pueda disfrutarlo. Un retiro, algo que yo pueda dejar a mis hijos. Y el Señor Jesucristo le dijo: qué iluso que eres. ¿No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Tú y yo podríamos estar patinando en cosas que son ahora, aquí y ahora, viviendo para ti mismo, viviendo de manera que ¿qué importa el futuro? Y si tú no eres creyente, si tú no tienes la fe en Jesucristo, si yo te preguntara ahora, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Y empiezas a patinar en tu mente diciendo: bueno, yo no sé, quizás se lo dejo a Dios. Dios va a balancear mis buenas obras con las malas. Yo no sé, es algo que solamente Dios sabe. Déjame decirte algo: estás en negación. Estás corriendo como los 12 discípulos en cobardía. No, pastor, ¿por qué me viene a decir usted que me queda poco tiempo? Yo vine a escuchar buenas noticias. Yo vine a escuchar que Dios me ama y que yo quiero ánimo para enfrentar la semana. Te estoy dando ánimo. Tus días están contados. Así que úsalos bien. Úsalos bien. Entiende que la resurrección viene. Ahora mira esto, lo positivo, la realidad de la resurrección, el dogma, la enseñanza, algo que debes tener bien claro. Versículo 20, subráyalo en tu mente. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Hermanos, este no es un versículo para leerse el día de Pascua, Este es un versículo para leerse cada día de tu vida.
Cristo ha sido resucitado, Cristo ha sido levantado de entre los muertos y Él es la primicia. Él es la punta de lanza. La iglesia debería decir amén. Porque si Él es la punta de lanza, yo vengo detrás de Él. Y si Él resucitó, hermanos, hay esperanza, hay futuro y debe haber pasión. Mira lo que dice el versículo 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos tienen un ombligo, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Y recuerda, la semana que viene vamos a hablar de la escatología, los eventos futuros. Pero por ahora quédate conmigo. Porque mira lo que dice el versículo 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? En definitiva, los muertos no resucitan. Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Ahora yo te voy a pedir que vayas y estudies este versículo. Este versículo es más espinoso que muchos más. O sea que tenemos que bautizarlos por los muertos como lo hacen los mormones. Siendo honesto, yo no encontré una respuesta buena que satisfaciera toda la Biblia, la doctrina acerca de este versículo. Y te voy a animar a que vayas y que busques. Pero mira lo que dice el versículo 30. Y nosotros, si la resurrección no fuera algo real, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Versículo 31, subráyalo, que cada día muero. Hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada día muero, dice Pablo. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos, si solamente fuera por mis ideas, por mi ideología o por mi pasión humana? ¿Qué hubiera ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Si yo no creyera en la resurrección, si yo no hubiese visto a Cristo resucitado, de hecho, Él se me apareció a mí y me trajo la convicción que nadie más podía haberme dado. Si yo no creyera eso con pasión, yo no estaría perdiendo el tiempo predicando el Evangelio con ustedes. Y sabemos que en un momento Pablo entró a una ciudad, predicó el Evangelio, y ¿sabes qué es lo que hicieron aquellos? Lo apedrearon y lo dejaron por muerto, tirado. Vinieron sus discípulos, lo recogen, lo llevan, le lavan las heridas. ¿Y sabes qué hace Pablo? Como si fuera un gato. ¿Viste por qué esos gatos que de repente los echas de la casa y más tardas en cerrar la puerta que el gato ya está adentro? Pablo está diciendo, como si yo fuera un gato de esos, en cuanto me levanté, volví a entrar a esa ciudad a predicar el Evangelio nuevamente. ¿Qué es lo que estaba motivando a Pablo a hacer eso? La resurrección. La pasión que trae la resurrección. Por eso les va a decir en el versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquellos que están matando la pasión de vivir por Cristo. 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y hermanos, dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Mira lo que está diciendo Pablo. Puesto que hay resurrección, puesto que tus días están contados, puesto que tienes que vivir dando lo mejor de ti, vive en santidad. En otras palabras, deja de pecar. Pero yo no sé si tú eres como yo a los 18 años. Cuando alguien me decía, tienes que vivir en santidad, ¿sabes qué es lo que yo estaba viendo? Todo lo que tenía que dejar. Mis amigos, las fiestas. Ahora tenía muy buenos amigos, quienes hubieran dado la vida por mí si era necesario. Yo tenía que dejarlos. Fiestas, diversión, ¿eso es santidad? ¿Tú qué dirías? No, gracias, como yo lo hice. Pero déjame recordarte que santidad no es vivir en un frasco de mayonesa. Vivir en santidad no es vivir en una burbuja donde no haces lo malo. Santidad significa ser apartado para algo.
un propósito nuevo. ¿Sabes qué te está diciendo? Deja de pecar, porque realmente tú estás para otra cosa. No estés mirando el pecado, aquello que te hacía tener placer como algo que todavía estás anhelando. No veas eso. Ve todo lo hermoso que viene cuando eres un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Dejen de pecar, vivan con pasión. Sus años están contados. Tú no eres dueño de tu vida. Te quedan 4 meses de vida. ¿Qué vas a hacer? Y algunos están pensando, voy a hacer todo lo que ya no voy a hacer en el cielo. Qué error. Qué error, porque algunos de ustedes están viviendo así. Si esta vida es solo temporal, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me dicen que tengo que dejar de hacer lo que a mí realmente me gusta hacer. Pablo le está diciendo, en vista de la eternidad, deja de pecar. Pero no solamente deja de pecar, es mira lo bueno que te queda. Por ejemplo, si te quedan 3 meses de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a pasar en Facebook? ¿Los vas a pasar trabajando? ¿O vas a ir con tus hijos, tu esposa y vas a dar lo mejor de ti? Si te quedan solamente 1 año de vida, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo estoy seguro que si tuviéramos eso en mente, hermanos, viviríamos con más pasión. Viviríamos predicando el evangelio como está terminando este pasaje y está diciendo, ¿sabes? Algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Si te quedaran 3 meses de vida, ¿irías a predicar el evangelio a tus seres queridos o no? Si te quedara 1 día, 2 días de vida, estarías diciéndole, por favor, acepta a Cristo. Mira, quiero verte en el cielo. Mira, quiero que seas perdonado. ¿Lo harías o no? Entonces, ¿qué te falta? Que te digan que solamente vas a vivir 3 meses. Yo no sé si me estás agarrando aquí el mensaje, hermanos. Vive con pasión. Déjate de tonterías. Si tú y yo viviéramos con esta pasión, predicaríamos el evangelio. Estaríamos alertando al mundo. Estaríamos diciendo, vamos, que la vida en Cristo es más importante. Mira lo que dice Filipenses 1:21. Pablo está diciendo, ahora que está en la cárcel, ahora que ha vaciado su vida en el ministerio, les dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo. Tengo el propósito definido. No pierdo mi tiempo. Me santifico para eso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Tienes miedo a morir? ¿Sabes por qué? Porque no estás en Cristo. Porque no confías en Cristo. Déjame decirte, Cristo resucitó. Y si sabes eso, entonces sabes qué vas a hacer el día de hoy, el día de mañana. Vas a vivir con pasión, no temiendo a la muerte. Porque lo que vamos a hablar dentro de 8 días es cómo Cristo ha vencido a la muerte y cómo la va a destruir. Para que tú y yo podamos vivir con gozo, amando, sirviendo, haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia. Ponte de pie. ¿Qué pasaría si te dicen que te quedan 6 meses de vida? ¿Qué pasaría? ¿Cómo vivirías si te dicen que hoy es tu último día? Quizá vas a salir a abrazar a los que amas. Quizá vas a romper tu orgullo con tu cónyuge, o con tus hijos, o con tus padres, y vas a decir, perdóname.
te amo, ven a Cristo. Hazlo, pensando que solo tienes el día de hoy. Padre, si tú nos dejaras ver a la iglesia, y no hablo de otras iglesias, yo hablo de esta iglesia, de la cual soy responsable. Si nos dejaras a todos de nosotros aquí, una mirada, un rayo X, que podamos ver dónde estamos y que podamos analizar si tenemos pasión o no, si somos tibios, si hemos dejado de ver lo que es correcto, como los corintios en su tiempo. Si pudiéramos vernos, Dios, ¿podríamos decir que tenemos pasión? ¿Podríamos decir que realmente vivimos en santidad? Y santidad no solamente es no pecar, sino vivir para lo que estamos hechos. ¿O realmente estamos perdiendo el tiempo? Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros con tu espíritu a examinarnos y poder decir, si solamente tuviera el día de hoy, voy a ir a pedirle perdón a mi hermano, a mi hermana. Voy a predicar el evangelio con pasión. Señor, yo no sé cuándo me vas a llamar a mí. Yo anhelo verte, Dios. Pero también tengo una mujer a quien amar, unos hijos a quien educar y lanzarlos lo más lejos posible. Muchas amistades que no te conocen, Dios, y que yo no he insistido con pasión. Tengo hermanos a quienes exhortar, mujeres a quien animar, hombres a quien decir, sé lo que Dios quiere que seas. Padre, extiéndenos tu gracia para que podamos vivir conforme a esa pasión. Señor, sabiendo que la resurrección viene, y es decir, Cristo cumple lo que ha prometido. Así que, Padre, el día de mañana, si alguno de nosotros no está aquí más, que sepamos, Dios, que la resurrección es real y que, Padre, un día nos vamos a ver. Pero mientras ese día llega, ayúdanos a vivir con la pasión que necesitamos. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, trae temor a su corazón. Trae temor a su corazón para que pueda venir a ti, Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, estamos despedidos. Nos vemos la semana que viene.